Buenos, Buenas tardes. buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está? Profe, Tomás tiene un problema ahora con la contraseña, entonces no se ha podido conectar. Ya le quedé entre otra vez. Que vuelva y entre. Profe, Tomás sí no pudo ingresar a la clase. Porque La contraseña no lo deja y la verdad no la se sabe si... contraseña es Valdés 2. Sí, profe, pero es que lo he intentado de todas las formas No posibles. sé, dígale que vuelva e intente, chica. Diga que vuelva e intente. Que inicie nuevamente.
Bueno, voy a iniciar entonces la clase. Aquí entren los demás. Bueno, chicos, buenos días. Buenos días, papitos. Buenos días, acompañantes. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Por favor, alguien Buenos días, profe. me cierra la parte del micrófono, por favor. Bueno, voy a iniciar entonces el tema. Ay, perdón, voy a primero llamar a lista. Bueno, me contestan a lista los que están presentes. Ayala, Bernal, Celeita, Presente. Celi, Ferrer, Presente. Galeano, Presente. Jurado, Presente. Libreros, Presente. López, Lugo, Presente. Mancipe, Presente. Mora, Pinto, Presente. Poche, Presente. Poveda, Presente. Romero, Ruales, Presente. Rubiano, Presente. Rueda, Presente. Salinas, Sarmiento, Solano, Presente. Torres, Vergara, Presente, profe. Bueno, te voy a dar inicio a la clase. Corresponde principalmente hoy sobre lo que es vamos a ver el estudio de la historia, ¿no? Lo que es la historia. Bueno, vamos a ver entonces qué es la historia. Dice que desde la antigüedad, una de las más grandes inquietudes del ser humano ha sido la de conocer y registrar los hechos ocurridos en el pasado. Esto lo ha llevado a idear métodos y herramientas que le permitan entender las distintas etapas por las que han transcurrido su permanencia en el mundo. La ciencia que se ocupa de estudiar el pasado se denomina historia. Entonces, desde la antigüedad, ¿sí?, ha existido grandes preguntas o inquietudes con respecto a los hechos ocurridos, ¿sí?, en el pasado. Esto ha llevado al hombre, a la humanidad, a obtener métodos y herramientas para entender las distintas etapas por las que ha transcurrido, ¿sí?, y el hombre, sí, en el mundo, ¿no? Y esta es la ciencia que se encarga de estudiar estos interrogantes, viene a ser la historia, ¿sí? Las inquietudes o interrogantes del ser humano, ¿sí?, para conocer cómo han sido los hechos del pasado y han hecho posible reconocer métodos y herramientas para llevar a distintas etapas, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como la historia. La historia contribuye a buscar soluciones a problemas del presente, procurando entender por qué sucedieron determinados acontecimientos en un tiempo y en un espacio específico, así como sus causas y relaciones. Bueno, entonces, muchas veces la historia, ¿sí?, da soluciones con respecto al presente. O sea, más que todo, ¿sí?, hace un paralelo, ¿sí?, entre lo que fue los hechos del pasado con lo que está ocurriendo hoy en día, ¿sí?, en el mundo. Entonces relaciona las causas, ¿sí?, consecuencias de esos hechos. Se hacen una
hacen un paralelo, una comparación entre los hechos del pasado y lo que se está viviendo hoy actualmente. Las personas también se han preocupado por dejar un registro de sus experiencias. Los primeros habitantes plasmaron su acontecer cotidiano en las paredes de las cuevas, donde se protegían. Es lo que se conoce como el arte rupestre. Entonces, los antiguos en las cavernas, o sea, los cavernícolas, los primeros hombres sobre la tierra, dejaron huellas, ¿sí?, en las cavernas donde ellos tuvieron su asentamiento. Y en las paredes empezaron a escribir, ¿sí? Dejaron plasmado, ¿sí?, su diario vivir, ¿sí? Y de esta forma, ¿sí?, se le conoce, ¿sí?, con el nombre de el arte rupestre. Luego, con la invención de la escritura, pudieron transmitir en forma más clara sus impresiones del mundo, dando lugar a la historia como una ciencia social, como un objetivo definido, el estudio del ser humano y el desarrollo de las sociedades en el tiempo. Bueno, vino la invención de la escritura. En esa invención de la escritura pudieron escribir o dejar huellas, ¿sí?, de su vida cotidiana, ¿sí?, dando una conciencia clara, ¿sí?, de cómo era el ser humano y el desarrollo de las sociedades en ese tiempo. Dice que el hecho y el proceso histórico. Decimos que los hechos ocurridos son una fuente para los historiadores, pero no todos tienen un carácter histórico. Entonces, los historiadores articulan dentro de un proceso hechos históricos para interpretar de manera más amplia su tema de estudio. Bueno, entonces, el hecho y el proceso histórico. Entonces, los historiadores, más que todo, toman los hechos históricos, ¿sí?, como una fuente, ¿sí?, para articular los procesos históricos e interpretar de manera más amplia, ¿sí?, su tema de estudio. Un proceso histórico ocurre cuando una serie de hechos que se suceden en el tiempo se relacionan entre sí, ¿sí? Por ejemplo, doy ahí un ejemplo. La Primera Guerra Mundial con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese proceso histórico da una serie de hechos y luego que suceden en el tiempo y los va a relacionar entre sí. Ya sea esos hechos pueden ser económicos, ¿sí?, dar una relación entre los hechos económicos sucedidos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo pasa con los hechos políticos. Ustedes hacen una relación, una serie de hechos, ¿sí?, y que sucedieron en el tiempo y luego los van a relacionar entre sí sucesivamente. Bueno, es como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Voy a comparar la Segunda Guerra. ¿Qué hechos sucedieron aquí en Colombia mientras que estaban en la Segunda Guerra Mundial? Entonces, es la relación que hace el historiador, ¿sí?, con los hechos que sucedieron y los relacionan entre sí. Bueno, tenemos ahora el reconocimiento histórico. El estudio del proceso, el estudio de procesos significativos y sus correspondientes hechos genera el conocimiento histórico. Este se construye con base a dos campos complementarios, el de las fuentes y el de la experiencia del historiador. Entonces, el estudio de los procesos históricos, ¿sí?, genera unos conocimientos. Este lo construye con base a dos campos importantes, el de las fuentes y el de la experiencia del historiador. Entonces, yo voy a estudiar tal hecho, ¿sí?, entonces me voy para unas fuentes, ¿sí? O sea, el historiador
para reunir una serie de conocimientos históricos, ¿sí? Se basa en unas fuentes. Para complementar su estudio se basa en unas fuentes, ¿sí? Y en la experiencia del historiador. En cuanto a las fuentes históricas, ¿sí? Son los elementos materiales e inmateriales que brindan al historiador información sobre un hecho. Gracias a ellas se genera el conocimiento histórico. Por esta razón se afirma que las fuentes son la materia prima con la que se construye la historia. Dependiendo de su origen, las fuentes se clasifican. Las fuentes Entonces, las fuentes se clasifican en primarias o directas, secundarias o indirectas. Entonces, para el estudio del conocimiento del historiador, ¿sí? Él ha construido como fuente complementaria, ¿sí? Al pasado y al presente algunas fuentes. Y la experiencia también del historiador principalmente. Entonces, son los elementos, las fuentes son elementos materiales y inmateriales que brindan información de un hecho y gracias a ella se da un conocimiento claro de la historia. Entonces, por esta razón se afirma que las fuentes son la materia prima o la que construye la historia. Dependiendo de su origen, las fuentes se clasifican en primarias o directas, secundarias o indirectas. Las fuentes primarias son las que involucran materiales producidos de manera simultánea durante el desarrollo de los hechos, de los que brindan información. Ejemplo, en una investigación sobre el Bogotazo y la muerte de Gaitán, las fotos y reportajes encontrados en diferentes periódicos escritos en la época en que ocurrieron los hechos se consideran una fuente primaria. ¿Sí? Entonces, las fuentes primarias, más que todo, tenemos un hecho, hay un ejemplo claro, entonces hay unos hechos que nos brindan información, por ejemplo, la investigación sobre el Bogotazo, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, habrán fotos, hay reportajes en diferentes periódicos, escritos de la época en que ocurrieron esos hechos. Eso es los que se consideran como una fuente primaria. Las fuentes secundarias son las que se construyen a partir de las fuentes primarias. También se conoce como fuentes historiográficas, porque dan cuenta de un proceso investigativo y analítico por parte del historiador. Por ejemplo, una investigación sobre los raizales servirá de base para una posterior investigación acerca de la historia de la música del archipiélago de San Andrés y Providencia. Cuando hablamos sobre los raizales, ¿sí? La investigación sobre los raizales son los diferentes grupos étnicos que encontramos en San Andrés, como los nativos, están los afrodescendientes y están los europeos, por eso se les llama raizales. Entonces, para nosotros, para el historiador, ¿sí? Va a consultar más que todo, va a hacer una investigación sobre la historia de la música. Entonces, parte de esos raizales, de los grupos ¿sí? que pertenecen o se encuentran en la isla de San Andrés. Entonces, parte de ese estudio. No solamente si los raizales, o también puede tener su música, o también puede estudiar la historia de su origen, también puede ser la historia de su religión, ¿sí? Entonces, no solamente la música, sino también hay otros aspectos que le permite al historiador ¿sí? tener conocimiento claro
tener conocimiento claro sobre lo que es los raizales, ¿no? Bueno, en cuanto a la clasificación de las fuentes primarias, la clasificación de las fuentes primarias. Tenemos las orales. Están representados en discursos, entrevistas, testimonios y grabaciones discográficas, entre otras. ¿Sí? Las escritas son documentos públicos y privados. La prensa, memorias, diarios y crónicas personales. Correspondencia pública y privada. Y la producción literaria y científica de una época. Entonces, esas son las escritas, documentos públicos y privados, prensa, memoria, diarios y crónicas personales, correspondencia pública y privada, y la producción literaria y científica de una época. Las iconográficas son pinturas, esculturas, monumentos, arquitectónicos, fotografías y grabaciones fílmicas de la época en estudio. Entonces son las iconográficas. ¿Sí? Están dadas en esculturas, monumentos, arquitectónicos, fotografías, grabaciones fílmicas de la época en estudio. O sea, si vamos a trabajar un ejemplo, la época de la colonia, pues nos figuramos, nos damos un estudio corto sobre la pintura, cómo era la pintura en la época colonial, la escultura, los monumentos arquitectónicos, las fotografías, grabaciones fílmicas de la época de estudio. Cuando dice época de estudio nos referimos a un periodo de un periodo histórico de cualquier país en el mundo, no solamente en nuestro país, sino también en cualquier parte del mundo podemos hacer eso. Bueno, encontramos entonces la guía número 10, selecciona un proceso histórico e identifique los hechos más relevantes que lo componen, preséntelo en una línea de tiempo. Entonces te van a tomar un hecho histórico, puede ser la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, puede ser la caída del muro de Berlín, ¿sí? Puede ser cualquier hecho importante, y aquí en Colombia también pueden escoger cualquier hecho importante, ¿sí? En la historia de nuestro país, ¿sí? Y identifique los hechos más relevantes que lo componen y preséntelo en una línea de tiempo. Ahí lo van a observar entonces van a observar el IN, y ahí dentro del IN está el video sobre lo que es la historia, ¿sí? Momentos de la historia, los hechos y también las fuentes de la historia, ¿no? Que nos dan a conocer, y cómo el historiador toma esas fuentes para dar un conocimiento claro de lo que fue el pasado y lo que estamos viendo en el presente. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Andrea. Señora. ¿Ah? Pues no, profe, por el momento no tengo ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tuvieron o entendieron el tema? Más que toda la historia, estoy dando la historia para ver algunos hechos históricos que se presentaron, ¿no? Por ejemplo, la historia de los conflictos aquí en América y en el mundo. Entonces vamos a ver eso. Empiezo con la historia, ¿sí? Entonces la historia. Acuérdense que la historia son hechos del pasado, y a muchos historiadores han tomado muchas fuentes para verificar unos conocimientos acerca de lo que fue la historia del pasado de nuestros antepasados, y darles una relación con lo que hoy estamos viviendo, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicas? William, Nicole. ¿Ah? Bueno,
Si no tiene preguntas, entonces voy a nombrar a algunos chicos que están pendientes conmigo, ¿sí? En cuanto a la parte de qué actividades. Bernal me debe el 3, actividad 3 y 9. Ayala Angarita, Juan Andrés, también me está debiendo 1, 2, 3, 4, 5, 8, casi 7 logros. Celi, Poveda, me debe la última, la 9, ¿no? Romero, la 9. Ruales, está debiendo 5, 6, 7 y 9. Salinas, todas. Sarmiento, todas. Torres, todas. Vergara, todas. Solano está debiéndome las 6. Mancipe, 2, 6, 8 y 9. Lugo, 8 y 9. Entonces, y los demás me están debiendo casi la 9. Entonces, colóquense al día, chicos. Acuerden que este periodo termina el 30 de junio. Deben estar al día. Profe, una pregunta. Sí, Luisa. Nosotros no vamos a tener vacaciones, ¿cierto? ¿O sí? No sé, chica, porque eso, ¿se acuerda que había un comunicado que pasaron al principio Sí, cuando empezó la cuarentena. al principio de la cuarentena, que posiblemente están las fechas establecidas de las clases, ¿sí? Ah, Entonces, ya, profe, gracias. entonces no le puedo decir sí o no. Entonces, ¿quedaron claro, chicas? Profe, pero a los niños de primaria les habían dicho que salíamos ahorita al 15. Ay, no sé, Valentina. Yo Bueno, no sé, chica, porque vivo aquí, no sé, hacemos las reuniones con los profes y no han comentado nada de eso. Solamente hablamos de cositas de clase, cosas así, pero el resto no han comentado nada. Que yo sepa, no sé nada. Después, no sé, dirán algo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Valentina, hay nombre de los que me hacían falta y los otros son los que me hacen también falta la 9. Entonces, colóquense al día, chicos, porque ya estamos terminando ya este segundo periodo y hay chicos que no están haciendo nada. Y en las otras materias pasa lo mismo. Entonces, chicos, miramos a ver si que se colocan al día, ¿sí? No sé, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? No sé. Por ejemplo, hay unos que me den desde la primera, ¿sí? Y no han hecho nada. Yo cuando me queda tiempo y es todos los días 2, 3 horitas, un día, media hora, me siento y miro a ver quiénes han mandado o no. Entonces, ojo, chicos, no se queden atrás, después vienen la pérdida y que por qué perdieron y por qué esto. Porque la nota será 2, el que no presente yo les coloco 2. Han estado en clase, pero no las presentan. ¿Sí? Están en clase, pero no las presentan. Entonces, miren eso, chicos. Yo los veo, pero ahí está William, ahí está Santiago, Sarmiento y David también está en clase, ¿sí? Pero en realidad no han presentado nada. Entonces, espero que, por favor, se pongan al día, ¿sí? Con la parte de esas actividades, chicos. Ahí los nombré para que tengan en cuenta eso, por favor. Entonces, ojo, chicos. ¿Bernal está? Bernal. ¿Vergara está? Vergara, tampoco. Entonces, chicos, pónganse al día, colóquense al día, ¿sí? Con esas actividades, no solamente con la mía, sino con las demás asignaturas. Entonces, al día, chicos. Si no parecen actividades, ya saben que la nota será, ya sabe cuál será la nota, no será 1, sino 2.
Entonces han tenido bastante tiempo. Yo no les he dejado ni 5, ni 4, ni 6 preguntas para la actividad. Solamente les dejo 1 o a veces 2. Entonces, ojo chicos, es lo único que les digo. Entonces, nos vemos la próxima clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, ojo chicos, pónganse al día, colóquense al día ustedes, en todo. No solamente con las mías, sino con otras asignaturas. ¿Sí? Bueno. Nos vemos chicos, que estén bien. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego. Chao, preciosa. Chao. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego. Que Chao, estén bien. profe. Chao.